Bienvenidos a Tuna TV en este programa que llamamos Living Pro, donde tenemos siempre la posibilidad de encontrarnos con un invitado, sentarnos al living, hablar de manera distendida, como siempre lo hacemos con nuestros invitados, y haciendo mucho más sencilla la comprensión de la época, sobre todo cuando los temas que tratamos están vinculados a procesos digitales, a procesos de comprensión mucho más complejos. Entonces, recordábamos que hace 2 años, en el 2024, en el Abril Cultural habíamos desarrollado el tema de la inteligencia artificial como un foro de discusión y de análisis entre los artistas, porque a nosotros nos preocupaba fundamentalmente qué sucedía con la inteligencia artificial visto desde el arte, cuál era el punto de convergencia, en qué se potenciaban y en qué se encontraba la tecnología con el arte. Y fue enriquecedor justamente ese tema que dio también punto de partida a nuestra preocupación, que hoy la retomamos de una manera mucho más específica y exacta con alguien que conoce un poco más que nosotros, que pudimos un poco poner sobre el escenario esta problemática, este tema en sí mismo. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de encontrarnos con alguien que nos va a ilustrar un poco y que acaba de publicar recientemente un libro vinculado justamente al tema de la inteligencia artificial, los algoritmos y su vinculación, en este caso con la política, que es un ámbito que también conocen, ¿no? Estamos hablando de Julio Pisetti. Esto es quizás le va a sonar cuando lo vea, porque ha estado muchos años vinculados a Datamatic, que era una empresa de sondeo, que también nos va a contar un poco qué era Datamatic, porque siempre también hemos tratado de analizar la función de las consultoras en los momentos de la política, porque nos interesaba plantear un tema de análisis. Y bueno, a veces acertaban, a veces no acertaban. Vamos a tener la posibilidad de saber por qué se acierta y por qué no se acierta, porque en las últimas elecciones nadie acertaba y sorprendía, ¿no? ¿Por qué sorprendían? También preguntarnos eso. ¿Quién es Julio Pisetti? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá con vos. ¿Quién es Julio Pisetti? Uh, no sé, digo, recién te escuchaba cuando hablabas de la empresa y comenzamos en el año 89. O sea, hoy día haría 36 años, una cosa así, 37 ya que nació. Fue la primera empresa de investigación de opinión pública que hubo en Salta. Habían hecho algunos intentos antes de hacer algo de investigación de opinión pública, pero eran cosas como temporarias, ¿no? Aparecían y desaparecían. Y bueno, nosotros fuimos los primeros que aparecimos y nos quedamos, ¿no? Y la empresa sigue, todavía existe al día de hoy, nada ¿Y más vos estás que, vinculado todavía a Datamatic o ya no? ¿cómo? ¿Estás vinculado todavía a Es que yo ahora Datamatic? soy el dueño, porque Ah, tenía a mi socio antes, ajá. ahora quedé yo con la empresa Ujú. y afortunadamente, bueno, trabajando mucho afuera, ¿no? Tuvimos la oportunidad de comenzar hace muchos años a explorar lo que era el mercado latinoamericano y hoy básicamente la empresa está en toda Latinoamérica, ¿no? Así que la verdad que una alegría y un orgullo porque, bueno, nacer en Salta, que a veces cuando yo voy en algunos lugares y me preguntan dónde es Salta, le digo es en la orilla del mundo, ¿no? Porque le digo, ya Argentina está en la orilla y Salta está en la orilla de Argentina, le digo, ¿no? Ujú. Pero bueno, traías muchos recuerdos recién cuando hablaba de los inicios de la empresa. ¿Y tu tarea específica es, sos ingeniero? Mira, yo empecé trabajando en la parte de investigación de opinión pública, después a partir de estar en la consultoría, que cuando comenzamos no había casi nada, no se hablaba de lo que era la comunicación política, sí existía el marketing comercial, el tradicional, pero no el marketing político. Claro, publicitario, comercial, Claro, era digamos. el comercial, ¿no? De hecho, gran parte de lo que tiene que ver con el libro que mencionabas recién tiene que ver con eso, ¿no? Que una de las crisis que para mí hoy enfrenta la sociedad y enfrenta la política es consecuencia de eso, ¿no? Que mucho tiempo los que nos dedicamos a la consultoría hemos aplicado las técnicas de marketing comercial para la política y no es lo mismo, ¿no? Porque el marketing comercial te tiene que aumentar las expectativas a niveles altísimos para venderte el producto
y después, bueno, la mayoría de las veces, si el producto es de calidad, termina satisfaciendo a quien lo consume, ¿no? Claro, pero por ahí la gente escucha la palabra, ¿no? Consultoría. ¿Qué es un consultor? ¿Se estudia para ser consultor? ¿Es un ejercicio autodidacta de formación personal? Mira, cuando comenzamos, en realidad lo que es un consultor político no existía, digamos, con la formación. Después, junto con un grupo de amigos, empezamos a armar asociaciones. Primero fue la ALACOP, que es la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, donde ahí tenía sociólogos, gente que venía de distintas disciplinas y no existía como una figura de consultor político. Y a través del tiempo, bueno, se empezaron a involucrar muchas universidades, muchas organizaciones. Y hoy ya sí hay carreras que tienen que ver ya directamente vinculadas, no tanto como consultoría, pero sí como una licenciatura en comunicación política o posgrados, maestrías, ¿no? Ahora, la función de consultor para mí tiene mucho más que ver con el ejercicio de la actividad que con el aprendizaje, ¿no? Porque el ser consultor es el asesorar, ¿no? Y ya es desempeñar la actividad. Qué En- bueno eso, porque mucha gente no sabe cuál es el alcance. A ver, si tenemos que traducirle esto para la gente, tu consultora ya hace 3 décadas más o menos, que viene también asesorando al mundo de la política, cuáles son los caminos, más que nada a la gente que los contrata, obviamente. eh, ¿Cuál es la relación entre la consultoría y la política? ¿Da buenos resultados? ¿Acierta? ¿Le ha dado buenos beneficios al político? Porque es como armar un producto nuevo, ¿no? Mira, justamente tocaste un punto que lo hablo mucho con los colegas, ¿no? Yo siempre que me reúno con ellos les digo que el consultor político es como el Pepe Grillo, ¿no? De la política, ¿no? Porque tenemos el privilegio de hablarle al oído a la política, ¿no? Entonces, yo siempre sostengo que en todos los procesos políticos que suceden en distintos países, siempre hay consultores detrás de esos procesos, ¿no? Entonces, de alguna manera somos corresponsables de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí es donde llamo a que hay que actuar con prudencia y a no entender que lo que te decía recién, ¿no? El marketing comercial tiene una diferencia que para mí es central con el marketing político, ¿no? El marketing comercial te quiere vender un producto, ¿no? Supongamos un televisor. En el momento que vos vas al local que te vende el televisor y te lo llevas, terminó tu relación ya con el negocio, porque ya tenés tu producto. La política quiere, el marketing político te quiere vender un candidato. En el momento que vos emitís tu voto, que es como comprar el televisor, en realidad la relación no termina, comienza. Ujú. Entonces es totalmente diferente, ¿no? ¿Comienza en qué sentido? Y comienza porque en el momento que vos has emitido tu voto por un candidato, has depositado tu confianza en esa persona, ¿no? Y si esa persona gana la elección, ese voto que vos le has dado no es el final de la relación, sino el comienzo de una relación. Porque ahí es donde viene la responsabilidad del candidato de comenzar a satisfacer y a, y Claro, a- y a cumplir con las demandas por las cuales le has dado tu confianza y le has dado tu voto, claro. ¿no? ¿Y alguna vez fallaron en eso? Todo el tiempo, ¿no? Justamente eso es lo que yo planteo en el libro. Yo planteo en el libro que hay como tres crisis, ¿no? Y una de las crisis le llamo la crisis democrática. Y tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que desde lo que te decía recién, ¿no? Desde lo que era el marketing comercial, ponemos la expectativa de la gente acá arriba, ¿no? O sea, Claro, este candidato te va a solucionar la vida, ¿no? Y después cuando llega a la gestión, normalmente la gestión está por acá abajo, ¿no? Entonces esa diferencia entre expectativa y realidad termina desilusionando, ¿no? A la gente, a la población, y eso trae como consecuencia que la gente cada vez menos cree en la democracia como sistema de vida, cree menos en la política, en las instituciones, ¿no? Y ahí es donde yo le hablo a los colegas y les digo, somos corresponsables, ¿no? claro. Entonces tenemos que cambiar la forma de trabajar, ser más responsables, y ahí es donde yo veo que a veces, si uno no actúa con responsabilidad, uno mismo está dañando el sistema, ¿no? En esto Claro, de forma traicionar parte la de ese confianza. engranaje de entendimiento, ¿no? Y de legitimidad de un ejercicio democrático, si se quiere. Daniel,
Estamos hablando de Datamatic, que es, digamos, ya una de las primeras, como subrayabas, cuando no estaba la inteligencia artificial. Es como que la inteligencia artificial le cambió la visión, la óptica. Es una herramienta que hoy en día sería imprescindible para ustedes, le da mayor certeza en algunas aproximaciones. ¿Qué le provee la inteligencia artificial a ustedes? Mira, la inteligencia artificial es una herramienta más y hay que aprender a usarla bien, ¿no? Porque la inteligencia artificial, así como te decía recién, de que tenemos mucha responsabilidad y tenemos que ser muy discretos cuando hacemos campañas, la inteligencia artificial te da la posibilidad de que no tiene límites, ¿no? Por ejemplo, en el área principal nuestra, que es la de investigación de opinión pública, cuando nosotros comenzamos, había unos estudios que nos hacíamos, que nos llevaba una semana a Claro, analizar los datos, ¿no? Y encima la cantidad de datos que podíamos analizar era un poco limitada y nos llevaba mucho tiempo el análisis, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial, un análisis, pero muchísimo más avanzado que ese, se lo hace en una mañana, ¿no? claro. Y la cantidad de datos que uno puede analizar es, pero significativamente mayor, o sea, no hay distancia, ¿no? Podemos Entonces, decir que con la inteligencia se achicó el margen de error y se ahorró tiempo. no, son cosas distintas, ¿no? Porque justamente recién te escuchaba, ¿no? De que las encuestas cada vez han ido como fallando más, ¿no? El primer punto que yo trato siempre cuando hablo con los periodistas de explicar es que la encuesta no es una herramienta predictiva en realidad, ¿no? Porque la encuesta es una foto de un momento y con la velocidad que suceden las cosas, ese momento puede cambiar en 2 días, en 3 días, puede cambiar muy rápido, ¿no? Entonces la mayoría de las encuestas no deberían ser tomadas como predictivas, ¿no? Entonces cuando los procesos son lentos o muy Claro, fuertes, predicen, prever. ¿no? Y lo otro, que se ha ido como contaminando un poco también la actividad, porque las encuestas que realmente tienen valor siguen siendo, aunque uno no lo crea, la de salir, tocar la puerta de la casa y hablar con las personas uno a uno, ¿no? Y hoy hay muchas encuestas que se hacen en redes sociales, telefónicas, y en realidad no tienen rigor de encuestas, ¿no? O sea, se las venden como investigaciones, las venden como encuestas, pero claro, son mucho más económicas, se hacen mucho más rápido, son mucho más fáciles, pero realmente son herramientas que están siendo muy mal utilizadas, ¿no? La única que tiene capacidad de poder pronosticar y poder avanzar en esto es teniendo algo de lo territorial, ¿no? Claro, Entonces, a pesar de que estemos en una era digital, lo territorial todavía vale, ¿no? claro. Y en esto entran los algoritmos Totalmente, como sí. un fenómeno de uso, digamos, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Porque la gente por ahí siente que un algoritmo, que los algoritmos imponen, determinan. ¿Cómo lo definís? ¿Cómo definís el Mira, algoritmo? el algoritmo es una ecuación matemática que te da un resultado, Por ¿no? ejemplo, Por en la ejemplo, política. yo a un algoritmo yo le digo si tal cosa vale 1, decime blanco, si vale 2, decime negro, ¿no? Ujú. Entonces el algoritmo mira y ve un 1, entonces dice blanco, ve un 2, dice un negro. O sea, el algoritmo es algo que transforma una cantidad de datos X que puede recibir en alguna respuesta o en alguna salida, ¿no? Y los algoritmos que tanto se hablan, que son los de las redes sociales, lo que hace es que cuando la persona está en la pantalla, interactuando con la pantalla y con la red social, permanentemente atrás el sistema está tomando datos, ¿no? Entonces, y encima son datos que a veces la persona ni siquiera se da cuenta porque la velocidad a la que toma los datos es infinitamente superior a lo que una persona se puede dar cuenta, ¿no? Entonces, cuando uno está en la pantalla cambiando de pantalla, te detenes 2 segundos más en algo porque te llamó la atención, el algoritmo ya detectó, ¿no? Entonces dice, bueno, a ver, está mirando todas las pantallas y pasan, pero Pero se cuando ve algo detiene de más. tenis se queda quieto. Ah, entonces le gusta el tenis, ¿no? Te empieza a mostrar cosas de tenis, ¿no? Y eso es lo que hace el algoritmo, ¿no? Te está permanentemente estudiando y permanentemente, digo, algo que pongo en el libro, el objetivo principal de todas las redes sociales es atraparte a la pantalla, ¿no? Ese es el objetivo principal, ¿no? Atraparte y que no te escapes. Entonces, ¿qué hace la red social?
con el algoritmo que está atrás permanentemente tomando actual. datos, es tratar de ver qué cosas te resultan atractivas para que te quedes y no te vayas, ¿no? Y ahí acude a muchos fenómenos psicológicos que tiene el ser humano, ¿no? Donde, por ejemplo, se produce un fenómeno que tiene que ver con los neurotransmisores, digamos algo complejo, pero en el ser humano se generan dos cosas. Primero, hay cosas que cuando la ve le dan placer, entonces como que el cerebro empieza a buscar de sentir de nuevo ese placer. Y la expectativa de que ya va a llegar ese momento te engancha y no te suelta, ¿no? ¿Qué sucede? Como consecuencia de eso, la persona cada vez empieza a ver más cosas que tienen que ver con lo que la persona cree, piensa o le gusta, O ¿no? desea. O desea, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? Si hay varias personas donde a una le gusta el deporte, a la otra le gusta la cocina y a la otra le gusta leer, la red social al que le gusta el deporte le empieza a mostrar deporte, al otro receta de cocina y al otro le recomienda libros, ¿no? Lo que sucede después, que si hay una interacción entre esas personas, una cree que a todo el mundo le gusta el deporte, la otra cree que a todo el mundo le gusta cocinar y la otra cree que a todo le gusta leer, ¿no? Cuando en realidad no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, trasladando eso a la política, eso es lo que genera estas grandes divisiones en la sociedad, ¿no? Ujú. Porque la sociedad comienza, cada grupo, a retroalimentarse y empieza a creer que todo el mundo es como él lo ve, ¿no? Y empieza a perder la capacidad de la empatía, la capacidad de entender al otro, la capacidad de entender que puede haber disidencias, que puede haber gente que piensa diferente, ¿no? Y eso es lo que produce grandes enfrentamientos y lamentablemente, desde la política y desde la consultoría se aprovechan esos fenómenos para generar tendencias. Está bien, y la polarización dentro de la política tiene que ver mucho con la injerencia de esto, de las redes, de Totalmente. la manipulación, porque yo creo que esto que vos explicás, porque fíjate vos para explicarlo, movés la mano y agarrás, o sea, estamos manipulando algo que ya se manipula por sí mismo, porque Sí, yo creo que recién comenzamos con la revolución de la inteligencia artificial y vamos a llegar a campos insospechados, que quizás ni vos ni yo vamos a imaginarnos hacia dónde va todo esto. Podemos intuir que es una herramienta que potencialmente puede llegar a lugares, qué sé yo, hasta autónomos si se quiere, ¿no? Pero si yo tuviese que decir que la política está influenciada por los algoritmos, que el votante está, digamos, direccionado desde los algoritmos porque está estudiado, seguido, medido, lo lleva hacia alguna parte, lo dirige hacia alguna parte al político, al votante. y mira, el caso más extremo conocido en los inicios de las redes sociales, o sea, no estoy hablando de lo que ya hoy se puede hacer, es el caso del Brexit, ¿no? Gran Bretaña quedó fuera de la Unión Europea como consecuencia de un proceso que tiene que ver con los algoritmos, ¿no? De hecho, cuando Gran Bretaña queda fuera de la Unión Europea, tiempo después se hicieron estudios sociales y es como que la gente se sorprendió de haberse quedado afuera, ¿no? Claro. Es como que en ese momento votaron por quedarse afuera, se quedaron afuera, pero recién se dieron cuenta después de lo que habían hecho, ¿no? Si uno va hoy y pregunta, me parece que hay un gran arrepentimiento en la mayoría de la sociedad de haberse quedado fuera de la Unión Europea, Y ¿no? eso pasa con el momento político argentino, que la gente se da cuenta después de lo que votó. Bueno, eso pasa cuando suceden estos eventos que son muy significativos y que después viene, digo, si bien tiene este lado negativo, digamos, la red social de producir estas polarizaciones, el lado positivo es que democratiza la información, ¿no? Antes, y eso hablábamos hace rato, Mm. ¿no? En Salta había dos diarios, un canal de televisión, dos radios AM y esa era toda la posibilidad que había de informarse, ¿no? Hoy abundan los canales de comunicación y inclusive hoy el juego cambió, ¿no? Hoy hay una competencia por la atención, ¿no? Hoy el gran desafío que tenemos los consultores y los que trabajamos en comunicación es que la cantidad de estímulos que le Que llegan por recibe. día a una persona son tremendos, ¿no? Entonces, conseguir un segundito, un pedacito de atención de la persona hoy cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, eso ha hecho que cambie totalmente el juego. Y por otro lado, si bien se democratiza la información,
también aparece otro fenómeno que son todo esto de las fake news, ¿no? De una Claro. cantidad de fuentes de información, que hay un proceso que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Cuando hablo con gente de mi generación y un poco menos, pensemos 50, 45 años para arriba, es un sector social mucho más fácil de poder venderle una noticia falsa, ¿no? Cuando uno habla con generaciones de jóvenes, te estoy hablando chicos de 16, 18, 20 años, ya vienen con una cultura de que no todo lo que está en las redes es verdad, ¿no? Ujú. Es como que ya tienen un nivel de credibilidad que a las cosas todas las ponen bajo un filtro, ¿no? Entonces, ellos crecieron en ese mundo donde te venden mucha información falsa y nosotros crecimos en un mundo donde en un diario, en un medio, había un revisor que controlaba que la noticia sea verdad, Claro, pero ¿no? fíjate vos qué paradójico, porque gran parte de los jóvenes en la Argentina votaron un candidato. Si vos decís, bueno, con esa radiografía o diagnóstico, es como que podían tener otro tipo de certeza. Sin embargo, yo creo que más de un joven se arrepiente de esto que decíamos recién, ¿no? Se da cuenta que votó y qué equivocación pudo haber cometido, ¿no? Mira, nosotros hicimos muchos estudios de esos y el fenómeno es otro, ¿no? Ajá. En realidad, digamos, lo digo en cada entrevista, lo hablo cuando me reúno con políticos. En general, y no solo en Argentina, en general la sociedad cambió, ¿no? Y lo que ha pasado como proceso político está pasando y creo que va a seguir pasando, insisto, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, es que hay un cambio en la sociedad donde todavía la política viene por detrás de ese cambio, ¿no? Todavía es como que la clase política quiere mantener un status quo de una situación que existía y la sociedad ya ha cambiado, ¿no? Yo escucho mucho esto que me comentas, ¿no? De que esta mañana justamente me hicieron también una entrevista para otro medio y me decían, ¿qué opinás de que la gente dice que no llega a fin de mes, de los salarios bajos y plantean un montón de problemas? Y ya pensando en la elección del año que viene, en la renovación de autoridades, dicen, entonces al gobierno le va a ir recontra mal y va a estar todo mal, ¿no? Y ahí yo veo dos cosas. Los grupos, los focus group que estamos haciendo ahora y los estudios que estamos haciendo ahora no nos dicen eso, ¿Qué te ¿no? dice? Hoy los estudios lo que nos dicen que la gente está buscando y tomando como responsable de las cosas que están pasando no a este gobierno, sino a los procesos anteriores, ¿no? Y la gente que te dice que siente que hasta acá hizo mucho sacrificio y que no está dispuesta a tirar ese sacrificio por la borda, ¿no? Y por otro lado, cuando yo hablo con lo que son los periodistas, gente involucrada en los procesos, es como que hay una expectativa de que está todo mal, esto va a cambiar, ¿no? Entonces, son como dos compartimentos estancos, ¿no? Donde la visión que vemos de lo que está pasando en la sociedad es distinta a lo que está pasando entre los comunicadores, ¿no? Claro. Con lo cual, en esto que yo te decía de que la política todavía no se da cuenta que las cosas cambiaron, también está pasando mucho en los comunicadores que tampoco se dan cuenta que las cosas cambiaron, ¿no? Entonces, por ahí muy difícil, porque realmente tenés que hacer un esfuerzo importante para salir Y de cuando la decís burbuja, ¿no? cambió la sociedad, cambió en su manera de pensar, en su juicio crítico, en su experiencia práctica de salir todos los días y que no le alcance la plata, ¿en qué cambió? ¿En su visión de la realidad? ¿En qué? Cambió en la expectativa, Ujú. ¿no? Ya no cree. Claro, pero no cree en lo que vivió, ¿no? O sea, la expectativa está puesta en un modelo nuevo, Hoy ¿no? tenemos, como vos decís, dos polarizaciones, esto. No hay un término medio, no hay una tercera alternativa. En un país, o en muchos países latinoamericanos, están polarizadas. Pareciera que hay una negación a que nazca algo que sea opcional, que sea alternativo. Es un buen momento para que surja una nueva posición, no digo un nuevo partido político, pero sí algo mucho más genuino en el ejercicio de la política, quizá más vinculado a esto que vos decías, a las cosas que cambiaron y que pueda leer rápidamente. ¿Es un buen momento para que eso suceda? Totalmente, porque estamos, a ver, eso ya no está pasando solo acá, ¿no? Hoy día el mundo está teniendo un cambio geopolítico enorme, ¿no? O sea, si hoy expandimos, digamos, la línea de pensamiento,
el modelo que hemos tenido en el mundo hasta acá fue el que nos quedó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este momento somos una generación que estamos transitando hacia un nuevo modelo, ¿no? Hacia un nuevo modelo de sociedad, hacia un nuevo modelo de formas de gobierno. O sea, estamos en una etapa donde es muy coyuntural y con mucha transición, ¿Y ese nuevo ¿no? modelo es un nuevo modelo político o económico? De todo. O O primero, sea, lo económico de algún modo construye un modelo político, porque pareciera que en una época de la humanidad lo político construye un orden económico, social, etcétera, etcétera. Y ahora a la inversa, parece que el poder económico construye modelos políticos afines, acordes al funcionamiento de una economía. lo que pasa que lo que está tocando es central, porque justamente volviendo a lo que digo en el libro, ¿no? Cuando yo digo que las democracias están en crisis, y un poco en el libro yo hago un llamado a mis colegas, ¿no? Porque hemos venido trabajando en un modelo que un poco ha colaborado a que las democracias estén en crisis, y hay que recuperar en la sociedad esa necesidad de tener una representación democrática, porque ya hoy se está hablando en el mundo de un modelo donde los gobiernos sean ejercidos por las grandes corporaciones, ¿no? Y ese nuevo modelo no exige que la gente vaya a votar. Entonces, si la sociedad no genera un cambio de paradigma donde quiera recuperar eso, hoy hay empresas multinacionales cuya economía es mucho más grande que la economía de muchos países. Seguramente, pero también hay que acordarse que desde la revolución industrial hasta esta parte, todo se solucionaba a través de una revolución, ya sea industrial, político, social. Y no da, yo creo que el momento como para pensar de que hay un lugar para un acto revolucionario desde lo ideológico, porque no lo hay. ¿O vos haces otra lectura de esto? Yo creo que ya estamos en medio de la revolución, ¿no? Ujú. Porque en esto que te hablo de los cambios de paradigmas, la revolución que uno tiene que esperar ahora no es lo mismo que uno concebía como una revolución antes, ¿no? Como la francesa. Antes la revolución era, sale la guillotina, me sublevo, me levanto, ¿no? Justo ayer estaba viendo un documental también de la revolución cubana, ¿no? Entonces siempre armas de por medio, un pueblo levantado, una serie de Ujú. cosas. Hoy no hace falta eso para una revolución, ¿no? Hoy la revolución está dentro de nuestras cabezas, ¿no? Como que te decía recién, ¿no? El Brexit fue una empresa muy conocida, Cambridge Analytica, que armó un modelo de investigación que pudo manipular a la sociedad, y la sociedad no se dio ni cuenta y generó una revolución, ¿no? Destruyó a la Unión Europea sacando uno de sus principales países de adentro Socio. Ujú. del sistema, ¿no? Entonces hoy las revoluciones ya no las vamos a ver en la pantalla de Reflejada. televisión, o sea, no nos damos ni cuenta que estamos en medio de una revolución y estamos, ¿no? La inteligencia artificial es parte de esa revolución, va a afectar mucho al mercado del trabajo, ¿no? Entonces también van a tener que empezar a cambiar los paradigmas económicos, los paradigmas laborales, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Y hoy te diría que es casi impredecible, ¿no? Pero Pero ¿cuál es tu lectura? ¿Viviremos mejor? ¿Tendremos una sociedad más justa, más igualitaria? ¿O esto seguirá en una fragmentación indefinida? mira, yo creo que lo de la evolución de la vida, siempre uno dice, ¿no? Viviremos mejor, viviremos peor, y al final, si nos ponemos a pensar, una persona común y corriente hoy vive mejor que un rey de hace 3 siglos atrás, que no tenía baño, no tenía agua corriente, no tenía calefacción, no tenía luz, no tenía nada, ¿no? No vive en la Este, sociedad de consumo. entonces hoy vivimos mejor que un rey de hace 3 siglos, ¿no? Entonces, el vivir mejor me parece que es como relativo, ¿no? Decir qué es No, no, vivir bueno, mejor, vivir ¿no? mejor no es el bienestar, seguramente, ¿o Por sí? eso, depende de cada persona, ¿no? Ujú. Hay gente que me toca verla a mí en esto de que uno anda por muchos lugares y uno dice, en lo económico está muy mal y uno lo ve tan feliz, ¿no? Que uno dice, ¿qué es vivir mejor, ¿no? Entonces creo que para cada persona vivir mejor entra dentro de algo que creo que Laclau lo definiría como significante vacío, ¿no? Claro. Es decir, depende de cada persona qué es vivir mejor, ¿no? Ahora Cuando vos, si uno decís en la Argentina de hoy, ¿estamos mal pero vamos bien? ¿O estamos bien y no nos estamos dando cuenta? Mira, yo creo que
nuevamente, ¿no? Es una opinión, me parece que es relativa a lo que a uno le toca vivir, Claro, ¿no? obvio. Entonces, si yo tuviese que hablar por mi vida personal, yo hace mucho tiempo, afortunadamente, que en lo económico, por ejemplo, no dependo de lo que pasa en Argentina. Entonces yo te puedo decir, mira, para mí está todo bien, porque yo logré salir, digamos, de lo que era este espacio, ¿no? Sin embargo, digo, si lo proyectamos a nivel social, y no hablando de mi opinión personal, sino de lo que me toca ver en los estudios que hacemos, lo que ha sucedido es que la gente ha cambiado, como te decía recién, el modelo mental y hoy la gente no quiere más esa oferta que siempre recibía, ¿no? Eso de los, por ejemplo, lo que se habló mucho de si querían planes o querían trabajar o si querían inflación o no. Entonces la gente hoy ha decidido apostar a otro modelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y ahí es donde yo te digo que por ahí la política no aprende, porque uno ve un sector político que otra vez sigue ofreciendo Claro, lo mismo, ¿no? claro. Por ejemplo, para hablar de cosas que tienen que ver típicamente con Argentina, tenés un sector político que, por ejemplo, te sale a discutir, ¿no? De los desaparecidos, eran 30.000, no eran 30.000, te habla del proceso militar, qué sé yo. Cuando vos hoy hablas con jóvenes, y jóvenes no tan chicos, de 30 años para abajo, para ellos el proceso militar o el cruce de los Andes de San Martín es lo mismo, ¿no? O sea, es algo que está en los libros de historia, algo que habrá pasado, pero emocionalmente no los toca, no los afecta, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que no hay una transformación desde lo ideológico, de lo discursivo, que te genere entusiasmo en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la oferta sigue siendo la misma oferta que fue siempre y no hay un cambio de modelo, ¿no? Claro, vos decías recién, y me queda dando vuelta, que los políticos no aprenden. De todos los políticos que en las últimas décadas ejercieron su práctica, pareciera que los políticos salteños son los más porros de todos. Vos que estás cerca, ¿será así? Bueno, vivo acá, no lo puedo decir, pero... No, 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 yo sé que mira, forma parte de tu sí, sí, negocio, sí. de tu No, no, no. trabajo, Sí te puedo decir pero algo. forma parte de la sinceridad esta que vos decís. Sí, Nos hace sí. falta sincerarnos también, ¿no? Sí, mira, yo creo que no voy a hablar si son porros, ¿no? Pero sí de la forma en que lamentablemente hemos llegado a constituir nuestros procesos democráticos. Justamente hablando con alguien más de la vieja escuela, ¿no? La vez pasada me decían, che, pero ¿y los partidos políticos, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? Lo que funcionaban como escuelas ideológicas, líneas de pensamiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando no existían los modelos de comunicación que hoy hay, las capacidades de poder armar redes, grupos y demás, el partido político era el lugar donde la gente que comulgaba Debatía, con alguna discutía. idea iba, debatía, proponía y se encontraba, ¿no? Hoy los partidos están en crisis porque se han convertido solamente en una herramienta electoral, ¿no? Es el canal por el cual yo me puedo inscribir en una elección, presentar una candidatura y participar. Pero los partidos han dejado de cumplir ese rol de tener un proyecto para un país, un proyecto para una provincia, o sea, eso ha desaparecido, ¿no? Entonces eso hace que no haya una discusión de qué provincia queremos, de qué país queremos. Entonces la discusión, que eso es lo que yo critico mucho de los colegas y de las campañas, pasa por si el político se robó algo, no se robó algo, si tiene amantes, si es corrupto, ¿no? Finalmente, en términos de decisión, a la gente no le da nada, ¿no? Y eso es lo que la gente está cansada, y te diría que pasa como estas cosas, ¿no? Que ya tanto se dijeron que ya me da lo mismo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que te cambia los modelos. ¿Y qué pasa? Cuando llega el momento de una elección y tienen que armar las famosas listas para presentar en la elección, y comienzan a buscar a los amigos, a cualquiera, y si hay algo que yo creo que vamos a coincidir los dos, es que más allá que no nos guste o no nos guste, la legislatura que había hace 30 años era una legislatura que se debatían leyes, donde había nivel, donde podía haber disidencias, pero había discusión, había construcción, ¿no? Y hoy vemos una legislatura donde uno ve los proyectos de leyes que presentan, las cosas que se discuten, O ¿no? las discusiones o las argumentaciones. Entonces, y eso es lo que yo te decía justamente, que la gente dice, pero ¿para qué sirven? ¿No? Claro, vos tirás dos puntas, ¿no? Por un lado, un sistema democrático en crisis,
digamos, con una poca representación de la sociedad como espíritu, y por otro lado, que es la única herramienta para poder salir adelante, ¿no? ¿Cómo se hace entonces? Bueno, volviendo al libro, ¿no? Yo planteo que hay tres crisis. La primera, la crisis democrática, que es la que estamos hablando. La segunda, la crisis de los algoritmos, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo las redes sociales te forman ideas, te dividen a la sociedad, cómo las redes sociales han ocupado el espacio de ese militante político que estaba en el barrio, que llegaba y hablaba con la gente. O sea, las redes sociales han ocupado ese espacio. Y la tercera crisis es que el voto se ha vuelto, te diría, casi totalmente emocional, ¿no? Ha perdido el sentido de la racionalidad del voto, ¿no? Entonces, cuando uno va y ve esto que te digo yo, que hacemos los grupos focales o hacemos investigación, en la forma que se expresa la gente uno se da cuenta, ¿no? Porque, ¿por qué votás por este candidato? Porque me gusta, porque me cae bien, porque es simpático, ¿no? ¿Por qué no votás por aquel? No, porque es un antipático, me cae mal. O sea, no hay en las expresiones palabras que uno diga, bueno, lo vota porque le gusta su proyecto, Claro, porque, claro. ¿no? Sino que el voto se ha vuelto totalmente emocional, ¿no? Entonces, esas tres crisis son las que hacen que estemos en un problema realmente grave, y es lo que yo propongo, de que por lo menos desde el lado que nos toca como consultores políticos tenemos que trabajar en cambiar, ¿no? ¿Y te escuchan tus colegas? Es como todas las cosas, ¿no? Siempre hay un grupo que te escucha primero y ahí empiezan las disidencias. Lo interesante para mí que por lo menos el tema se está poniendo en la agenda, ¿no? Sí. O sea, para Hablábamos mí en eso algo. ya es una ganancia, digamos, ¿no? No, por supuesto. Hablábamos hace un momento justamente de cómo un investigador, alguien que se formó dentro del ámbito político, en vista a absorber las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas, ha podido escribir un libro donde desarrolla el método Rome, que en parte que es, digamos, lo vertebral del libro y lo que estabas explicando. Y además el libro que se llama Encender las elecciones, ¿no? Encender, digamos, las decisiones, el momento de encontrar lucidez. Está bueno esto, me encanta que sea un libro de un salteño que ha podido mirar desde afuera la realidad argentina comparativamente, siendo más reflexivo y crítico con las herramientas, con el ejercicio profesional, llamémosle entre colegas de los medios y demás, que invitamos justamente a que usted, que lo acaba de escuchar acá, Julio, pueda buscar en su libro algunas respuestas para que en las próximas decisiones los salteños, los argentinos, tengamos un poco más de certeza en su decisión personal, en su deseo de futuro, porque todos queremos un futuro mejor, que sea más justo y demás, pero creo que parte de una decisión consciente, ¿no? No emocional, sino que es consciente emocional, más racional, eso es lo consciente, ¿no? Así que yo quiero agradecerle a Julio Pisetti que nos haya visitado, que no va a ser la única oportunidad porque hay mucho para hablar, tiene muchas experiencias, muchas vivencias de trabajo sobre todo, y bueno, creo que el libro es el primer punto de partida para que conozcamos una mirada distinta, ¿no? Así que gracias, Julio, en nombre de Tuna TV, por venirte acá hasta Living de Procultura a compartir, ¿no? Esto que vos sabés muy bien y que nosotros aprendemos, siempre decimos, nos sentamos acá a escuchar y aprender. Así que Gracias por gracias, Julio. la invitación y bueno, siempre a disposición, y ojalá que podamos tener una actividad donde yo siempre me gusta terminar con una idea central que no es para la política, sino para la gente, ¿no? Que sepan que el voto es algo muy valioso, ¿no? Porque la gente subestima el poder del voto y realmente el destino del país, el destino de cada uno de los ciudadanos se define en ese momento que uno emite un voto, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Tratar de que la gente reflexione y no tome tan a la ligera cuando emite un voto. Bien, gracias. Lo acaba de escuchar Julio Pisetti y que pueden encontrar el libro que acaba de editar. ¿En dónde podemos encontrar, Julio, tu En libro? 12 letras, está acá en 12 Salta, letras, está en 12 letras. en lo de Eduardo Benedetti, ahí Sí. estamos siempre, ahí presentó su libro, así que lo invitamos a que se acerque, haga un buen regalo, que va a servir, yo les aseguro que les va a servir. Gracias, Julio. Gracias por la invitación.